Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es histología vegetal, muchachos. ¿Qué quiere decirle histología, muchachos? Viene a ser los tejidos, obviamente que tejidos vegetales, que se le va a definir así, muchachos, como la reunión ordenada de células que van a presentar el mismo origen, organización y van a estar diseñadas para cumplir funciones específicas. Y se van a clasificar, muchachos, la histología vegetal en dos. Tenemos a los tejidos meristemáticos y a los tejidos adultos. Los meristemáticos o jóvenes y los adultos obviamente definitivos. Hablemos de los tejidos meristemáticos, muchachos, que son también llamados los tejidos embrionarios, que son todas las células que se encuentran en constante división y además se conocen dos tipos de meristemos. Tenemos ahí el meristemo primario y el meristemo secundario. El primario, muchachos, ahí se va a ubicar en un inicio en la semilla, muchachos, y luego en las regiones terminales de las plantas, como las yemas y el cono vegetativo de la raíz, y tiene la función de encargarse del crecimiento en longitud de la planta. Luego tenemos al meristema secundario, muchachos, que está distribuido en toda la planta y tiene la función y va a ser el responsable del crecimiento, pero en grosor de la planta. Recuerda, el meristema primario va a crecer en longitud y el meristema secundario va a crecer pero en grosor, en anchura. Ahora hablemos, muchachos, de los tejidos definitivos o los tejidos adultos. Ahí tenemos de varios tipos. Tenemos al tejido de protección y encontramos dos, a la epidermis y al tejido suberoso. Hablemos del tejido de epidermis, muchachos, que se hallan formando por células vivas incoloras y de forma variable y dispuestas en solo una capa. Y está cubierta, muchachos, obviamente protectora, evita la degradación de la planta, muchachos, y permite el intercambio gaseoso ya que presentan los estomas. Y lo tenemos al suberoso, que existen únicamente en las partes adultas de la planta y estas forman el suber o también conocido como el corcho. Luego tenemos los tejidos de sostén, que forman el armazón o el esqueleto de la planta, que existen dos tipos, a la colénquima y a la esclerénquima. Tenemos a la colénquima, muchachos, que brinda el soporte a los tallos jóvenes, hojas y pedúnculos florales y es un tejido flexible. Y lo tenemos a la esclerénquima, que forma el tejido de soporte existente en partes adultas y estas no son flexibles en las plantas. Ahí tenemos de ejemplo los tallos, tipos de troncos, envolturas de frutos secos, pecanas, castañas, etc. Luego tenemos los tejidos fundamentales, que es la forma del tejido adulto más importante y se va a denominar, muchachos, parénquima al tejido vegetal constituido por células de forma aproximadamente esférica o cúbica y con espacios de separación. Ahí se localizan en todos los órganos vegetales y de células poligonales y de paredes celulares flexibles y delgadas de celulosa, muchachos. Ahí tenemos los tipos de parénquima, que tenemos al clorofílico, al acuífero, al de reserva y al aerífero, muchachos. Hablemos del parénquima clorofílico, muchachos, que se caracteriza porque las células que lo componen tienen especialmente desarrollados los cloroplastos y suelen situar, muchachos, y se suelen situar en las hojas porque realizan la fotosíntesis. Si no tienen una hoja, muchachos, se va a situar en el tallo. Luego tenemos al parénquima acuífero, que tiene especialmente desarrolladas las vacuolas y está situado en el tallo y en las hojas. Estas plantas, muchachos, se dice que tienen un aspecto suculento porque están formadas por una gran cantidad de parénquima acuífero. Lo tenemos al parénquima de reserva, que se caracteriza, muchachos, porque las células que carecen de los cloroplastos y las células están especializadas para almacenar sustancias reservas como el almidón, muchachos, que es el caso de las plantas. Por último tenemos al parénquima aerífero, muchachos, que se caracteriza porque las células no están íntimamente unidas entre sí, por ello se van a acumular en el aire, y está desarrollado en las plantas acuáticas porque les permite la flotabilidad. Luego, muchachos, tenemos a los tejidos vasculares, que son los encargados de la conducción, y estos son, muchachos, el xilema y el floema. El xilema, muchachos, que se encuentra formando por vasos leñosos, quienes a su vez están constituidos por células muertas llamadas arqueidas y que conducen obviamente el agua y las sales minerales que van a formar así la savia bruta. Luego tenemos al floema, que son los vasos formados por las células llamadas cribosas y van a conducir las sustancias orgánicas, nutrientes y hormonas que van a formar la savia elaborada. Recuerda, muchachos, que el xilema va a conducir la savia bruta y el floema va a conducir la savia elaborada. Por último, muchachos, tenemos a los tejidos secretores, que son los tejidos especializados en producir sustancias orgánicas, tales como, por ejemplo, muchachos, los aceites, los mucílagos, las gomas, el látex, las resinas y algunas esencias, muchachos.
y su forma de localización de este tipo de tejidos, muchachos, viene a ser muy variada, y los tejidos secretorios van a estar constituidos y formados por algunas estructuras, las cuales vienen a ser las células epidérmicas, que están modificadas para acumular sustancias, y estas células se pueden encontrar en las hojas de la flor, el fruto, etc. Luego tenemos otro tipo de estructura, que tenemos las bolsas secretorias, y están formadas por un conjunto de células cuyas paredes celulares ya se han roto, muchachos. Y estas sustancias que contienen son aromáticas y se pueden encontrar en la piel de la naranja o del limón, muchachos. Luego tenemos otro tipo de estructura conocida como el conducto resinífero, y este viene a ser una estructura donde van a ser vertidas muchas sustancias por las células secretoras, y este conducto va a transportar las resinas. Por último, tendremos la última estructura, que viene a ser el tubo lacticífero, muchachos, que es el conducto que va a transportar el látex, que es una sustancia media blanquecina. Y algunos ejemplos, muchachos, vienen a ser, muchachos, las plantas como la higuera, la fabiola, el caucho, etc. Bueno, muchachos, pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número 1 nos dice: permite el crecimiento lateral de la planta y se encuentra en el tallo, produce los tejidos vasculares y la corteza interna. Nos estamos refiriendo al meristema secundario, o también conocido como lateral, y recuerden, muchachos, se encuentra localizado en toda la planta, muchachos, y es responsable del crecimiento lateral, quiere decir en grosor de la planta, y este meristema puede tener dos tipos de tejidos, puede ser el cámbium vascular o el cámbium suberoso. El cámbium vascular, que va a producir el tejido vascular conocido como el xilema y el floema, y el cámbium suberoso, muchachos, que se encarga de primar al suber y de la felodermis. Pregunta número 2 nos dice: funciona como tejido soporte de los órganos en crecimiento y suele estar por debajo de la epidermis y es de color blanquecinos. Nos estamos refiriendo, muchachos, al colénquima, que viene a ser, muchachos, el tejido sostén, que es el responsable de brindarle soporte a los tallos jóvenes o herbáceos, hojas y pedúnculos florales, muchachos, y el incremento justamente de esta colénquima es aparentemente a una respuesta de condiciones ambientales, ya sea el viento o el sol o algunas otras circunstancias. Pregunta número 3 nos dice: tejido con pared lignificada en su madurez, paredes gruesas y algunas pueden vivir muchos años. Nos estamos refiriendo a otro tejido sostén, que en este caso nos referimos a la esclerénquima. Recuerden, muchachos, que el esclerénquima va a estar compuesto por lignina. Y esta, muchachos, forma el tejido soporte existente en partes adultas y no flexibles de la planta, a la cual le van a dar dureza, y está constituido por células muertas. Este tejido puede ser hallado en tallos de tipo tronco, en la envoltura de frutos secos como la pecana y castañas, envoltura de semillas como la aceituna. Pregunta número 4 nos dice: conduce la savia bruta. Nos estamos refiriendo, muchachos, al xilema. Y obviamente nos estamos refiriendo además al tejido de tipo vascular, que son los encargados de conducción. En este caso, el xilema, muchachos, se encuentra formando por la reunión de vasos leñosos, los cuales a su vez se encuentran constituidas por células muertas llamadas traqueidas, y se encarga de la conducción, muchachos, de agua y sales minerales, conocida como, en otros términos, como savia bruta. Pregunta número 5 nos dice: se encuentra en la parte interna del vegetal y en órganos subterráneos que sirven de almacén o reserva, o como pencas, cactus y tubérculos. Nos estamos refiriendo, muchachos, a la parénquima de reserva. Y dentro de la parénquima de reserva, como su propio nombre lo dice, almacena sustancias orgánicas e inorgánicas y presenta gran cantidad de leucoplastos. Dentro de la parénquima de reserva tenemos a la parénquima amitáceo, muchachos, que almacena almidón, como por ejemplo la papa, el maíz. Y luego tenemos a la parénquima acuífera, que almacena agua. En ejemplo tenemos a las plantas suculentas. Y por último tendríamos a la parénquima aerífera, que son los que almacenan gases, como son las plantas acuáticas. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.